El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos recorriendo este Evangelio de Mateo y hemos llegado a la conclusión del segundo discurso de Jesús dentro del esquema de este Evangelio. Y nos encontramos con esta oración que Jesús dirige al Padre, así también como una exhortación que él hace a sus discípulos. En esta oración Jesús le revela, abrimos un paréntesis, ¿no? El primer discurso es el discurso programático, el discurso de las bienaventuranzas, donde Jesús presenta el reino de los cielos y presenta la lógica del reino, y el segundo discurso es donde Jesús presenta las condiciones para ser discípulo. Entonces ahora, como conclusión de este segundo discurso, dirige una oración de agradecimiento al Padre porque ha revelado estas cosas a los pequeños. Es decir, el discípulo del Señor está llamado a ser pequeño. ¿Quiénes son los pequeños en el Antiguo Testamento? O sea, ¿qué entiende el piadoso israelita cuando se está hablando de los pequeños del Señor? El piadoso israelita en su momento, de aquella época, entendía que los pequeños eran aquellos que ponían a Dios por sobre todas las cosas. O sea, aquellos que no solo rezaban el Shema, escucha Israel, el Señor es tu Dios, no tendrás otro Dios más que al Señor, sino que aparte lo ponían en práctica. Es decir, el Señor era el que estaba por encima de todo, y yo soy tan pequeño que lo único que puedo hacer es ponerme bajo la sombra del Señor, bajo las alas del Señor, y dejarme conducir por el Señor. Y los pequeños eran aquellos que estaban aguardando la redención de Israel y que estaban ansiosos en la espera del Señor, pero que al mismo tiempo ponían toda su confianza en el Señor. Es decir, que todo lo que el Señor les enseñó, todo lo que Jesús les enseñó a los discípulos acerca de cuál era el perfil del discípulo, ese perfil del discípulo se resume en esta expresión. El Señor se revela a los pequeños, a los humildes, a los de puro corazón, a los de espíritu contrito. Y no porque sí, sino porque el Padre así lo quiere. Porque es la voluntad del Padre la que nosotros venimos a hacer por sobre todas las cosas, la que Jesús viene a cumplir. Y es esa voluntad del Padre la que pedimos en el Padre Nuestro, que el Señor también les enseñó a sus discípulos. Todo, y cuando se dice todo en la lógica de la Escritura, de la Sagrada Escritura, cuando se habla de todo, es la totalidad. La totalidad de lo que existe. Todo lo que existe, todo, pertenece a Dios y depende de Dios. Y es Dios el que se lo da a su Hijo Jesús. Es Dios Padre el que se lo da a su Hijo Jesús.
Y por consiguiente nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, y aquellos a los que el Hijo se los quiere dar a conocer. Es decir, ser discípulo no es un mérito tuyo, ser creyente no es un mérito tuyo. Vos sos creyente porque el Señor te llamó a ser creyente y el Señor se te reveló y te lo manifestó y el Señor te mostró al Padre. Es decir, vos no sos creyente porque sos bueno, porque sos lindo o porque te portaste bien. Vos sos creyente porque la fe es una gracia que el Señor te concedió. Esto es interesante, ¿no? Porque nos tenemos que bajar, muchos nos tenemos que bajar del caballo, me parece. Vos sos creyente porque el Señor te lo concede, porque el Señor te eligió, porque el Señor se reveló en tu corazón. Y luego nos está invitando a ponernos en sus manos. Y acá hay una imagen que a mí me gusta muchísimo. Una imagen que aparecía en algunas estampitas por ahí, allá lejos y hace tiempo, y perdone la distancia, que se veía un pichón entre unas manos, así acostado sobre unas manos, y decía: ponernos con confianza en las manos de Dios, como ese pichoncito que estaba en las manos de una persona que lo tenía con mucha ternura. Y entonces el Señor nos está invitando a ponernos en sus manos, como ese pichoncito. Y nos dice: vengan a mí los que están afligidos y agobiados, yo los aliviaré. Es decir, el Señor es la única y verdadera fuente de consuelo que nosotros tenemos en nuestro caminar, en nuestro andar por este mundo, en nuestro fatigar en este mundo, en nuestro vivir la fe, inclusive en nuestro fatigar para vivir la fe, porque para vivir la fe la tenemos que fatigar bastante, porque estamos en un mundo donde la fe se combate, y muchas veces la fe se la combate desde aquellos que también tendrían que difundirla y tendrían que fomentarla. ¿Cuántas veces nos encontramos con ese problema, ¿no? Que parece que la fe es atacada desde adentro de la fe? Carguen sobre ustedes mi yugo, porque mi carga es liviana. Y uno dice: pero ¿cómo puede ser esto? Si los otros días nos decía: el que no carga su cruz no es digno de mí, y ahora me dice: carguen mi yugo porque mi carga es liviana. Y la cruz sabemos que pesa 1 tonelada. Sí, porque la carga, el yugo del Señor, la carga que el Señor nos trae, es una carga de amor. Y esa carga con amor se hace liviana. La cruz con amor se hace llevadera. Si Jesús no hubiera estado fortalecido por el amor, no hubiera podido cargar la cruz. La humanidad de Jesús se hubiera resistido a ese cargar la cruz. Su divinidad no, porque él obedecía al Padre a rajatabla, pero su humanidad se revelaba. Desde su humanidad dice: Padre, aleja de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Y los ángeles vinieron a consolarlo. Y ese consuelo angélico, ese amor que el Padre le tiene y que él en ese momento siente, en ese consuelo angélico, es lo que le da la fuerza para llevar la cruz. No hay fortaleza humana capaz de soportar semejante trajín. Pero con la fuerza del amor, con el alimento del amor, entonces ahí sí, el yugo del Señor y la carga de la cruz se hacen livianos. El Señor nos está proponiendo que profundicemos nuestra fe, que nos
dejemos atrapar por Él, que nos dejemos envolver en su amor, que dejemos que Él sea nuestro consuelo, nuestro alivio, y que de esa manera permitamos que nuestra fe crezca, porque si bien la fe Él nos la regaló, Él nos la dio, Él nos eligió para la fe, también nos la confió, y esa fe que Él nos confió, está en nosotros el hacerla crecer. Crecer al punto de entregarnos a esa fe con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y entregarnos por esa fe a todas las vicisitudes que el mundo quiera ponernos por delante. Porque vivir nuestra fe, ser discípulos del Señor, y no es barato, en términos del mundo es caro, porque nos enfrentamos a la burla, nos enfrentamos a la irrisión, nos enfrentamos a la incomprensión, nos enfrentamos a la persecución. Perseguidos por creer en Jesús. Y esto no es algo de la edad antigua, o de la edad media, o de no sé cuándo. Es algo de hoy, siglo XXI. Y lo vemos en distintos lugares del mundo y bastante cerca de nuestra propia casa. Ser perseguidos por creer en Jesús. Ser perseguidos por amar a Dios. Ser perseguidos por querer vivir el Evangelio. Y eso es algo que lo estamos viendo. Que tenga ojos para ver que oiga, que tenga oídos para oír que escuche. Pero es así, lo estamos viendo. Y la persecución llega hasta nuestras puertas hoy en día. Cuando inclusive en las redes sociales ya parece que quieren prohibir hablar de Dios. Y cuando decís algunas verdades también te enchufan un strike, o te prohíben, o te ponen en modo lento, o no sé cómo son las expresiones que están usando, los eufemismos que usan, pero que es lisa y llanamente censura. Se censura a Dios. Y lo que es más grave, no hacemos nada. Nadie dice nada. Quienes tendrían que hablar no hablan. Son perros mudos. Y un perro mudo no sirve porque no hace guardia. No avisa cuando viene el enemigo. El profeta ya hablaba de los pastores de Israel que eran como perros mudos porque no advertían al pueblo que se estaba alejando de Dios. Y hoy en día, mientras quienes tienen que advertir al pueblo que se está alejando de Dios, se preocupan por cosas que no tienen nada que ver con Dios, se ha desnaturalizado la misión de la Iglesia y la misión de los pastores. Por suerte no son todos, por suerte son algunos, nada más. Pero lamentablemente son los que hacen más ruido, o a los que le dan más voz. Entonces seguimos transando con la lógica del mundo y seguimos transando con la lógica del pecado. Y seguimos permitiendo que el pecado reine. Y mientras reine el pecado, va a reinar el productor del pecado, que ya sabemos quién es. No tenemos que producir fe, tenemos que vivir la fe, tenemos que enseñar los contenidos de la fe.
La fe es gracia. La fe no es un producto que se manufactura. El pecado sí. El pecado se produce, el pecado se fabrica, el pecado se insinúa, el pecado se vende, el pecado se compra. La fe es gracia, y es gracia de Dios, y no podemos ser cómplices de que se tergiverse y se malverse la gracia de Dios. Esa es nuestra misión en la Iglesia. Alabado sea Jesucristo. Siempre sea